examen que para obtener el grado de maestra en Derecho presenta la sustentante Laura Patricia Martínez Cruz. Tomen asiento, por favor. Se han señalado las 14:30 horas del día 20 del mes de abril del año 2012 para reunir en jurado a los miembros integrados por los siguientes doctores: doctor Rosendo Gómez Piedra, hacia mi izquierda; maestro Luciano Javier Gracia Carrillo, a mi derecha; y el que habla, Juan Andrés Hernández Islas. Me corresponde ahora, en mi carácter de presidente de este sínodo, dialogar sobre todo con la sustentante Laura Patricia Martínez Cruz en relación a su carpeta de investigación y su defensa de su caso práctico e integrador, la presunción de inocencia y el arraigo. Compañera Laura Patricia, he escuchado con detenimiento toda su exposición que hizo de manera breve, toda esa trayectoria de toda esa evolución de esas ideas penales, citando usted a Beccaria, César Bolezano, que es de Beccaria, con su magnífica obra de los delitos y de las penas. Pero fíjense que me salta un poco la atención que en esa historia que nuestros profesores nos han dicho en sus libros de la historia del derecho penal, no se refiera a un mexicano contemporáneo de Manuel de Lardizábal y Uribe, discurso sobre las penas, por ahí de 1782, contemporáneo de Esto le va a usted a servir porque es necesario que ahora con la implementación del llamado nuevo sistema nos estamos abocando a ver otras historias o enfoques de otros países, cuando también tenemos aquí en el país a grandes juristas aquí, y que no debemos de pasar y olvidar esa gran obra de don Manuel de Lardizábal y Uribe. Claro, él fue un grandioso jurista, nacido en Tlaxcala, fue tan grandioso que llega a España y el rey lo hace su asesor, el rey de España en esa época, y lo hacen adoptar la nacionalidad española. Entonces, el máximo tratalista del derecho penal de todos los tiempos, don Luis Jiménez de Azúa, en su tratado lo refiere como el español. Pero no debemos olvidar que él nació aquí en la hacienda de Molino, en Tlaxcala. Es muy interesante toda su trayectoria que usted nos hace. Nos habla usted de don Francesco Carrara, con su escuela clásica, efectivamente. Nos habla usted de Ferri, efectivamente, las ideas de esos positivistas posteriores a Carrara, que él junto con Garófalo, el sociólogo, el Lombroso, el médico, les llamaron los positivistas de la ciencia criminal. Y en la evolución que usted nos habla de la presunción de inocencia, nos habló magistralmente, como va a ser usted una maestra en Derecho Procesal Penal con orientación a juicios orales. Nos habló usted de esa evolución con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y de ahí se brincó a 1948. Algo así, ¿verdad? ¿Pero qué cree? Hay otro apuntamiento. En 1872, siendo presidente don Benito Juárez García, encargó la comisión del primer Código Penal para el país. Y en el artículo 8º de ese código se establece la presunción de inocencia. Código Martínez de Castro o Código Juárez, 1871, lo conoce como 1871, que fue en abril de 1872, y desde su artículo 8º ya hablaba de la presunción de inocencia. Así que qué grandiosos juristas tenemos, y que aquí en Tabasco lo veneran mucho en la universidad.
Universidad Juárez, gran jurista, y así como grandes juristas ha tenido nuestro país, la gran trayectoria del doctor Rosendo de la Procuraduría, de la que estuvimos platicando ahorita, la trayectoria del señor magistrado, es lo que debemos de aprovechar para en esta implementación de este nuevo sistema podamos avanzar sobre el particular. Con el señor magistrado hablaron de la presunción de inocencia y el arraigo del fundamento constitucional, esa presunción de inocencia, y tocó un poco el aspecto de los adolescentes. Con el doctor Rosendo Gómez Piedra habló usted sobre los límites de la ley, las formas de la ley, se mencionaron algunas cuestiones, se habló efectivamente de esos derechos establecidos en la Constitución, los principios, hicieron un repaso de los principios, se trató el principio de proporcionalidad, que es en el que el doctor hizo el mayor énfasis. Se habló del estado actual de las averiguaciones y de la actuación de la Procuraduría, que en este caso son finísimas personas, no vamos a hablar más de ellos, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es el estado actual que tiene la Procuraduría? Bueno, en lo que a mí corresponde, compañera, vamos a hablar ahora este principio también, conocido como principio de presunción de inocencia. ¿Cuál será el exégesis? Se habla de presunción de inocencia y arraigo, pero el exégesis de la presunción de inocencia es o está vinculada con la prisión preventiva. O sea, en aspecto global, surge la presunción de inocencia más que el arraigo en general para la prisión preventiva. ¿Le suena a usted algo ese enlace que le estoy diciendo ahorita que hagamos? Presunción de inocencia y prisión preventiva. ¿Por qué surge la presunción de inocencia? Con el nuevo sistema surge la presunción de inocencia, bueno, para evitar la prisión preventiva. Dice que cuando ese es el punto. Sí, algunos economistas, algunos expertos en la materia manifiestan que con la nueva implementación de los juicios se van a vaciar las cárceles, porque va a existir la presunción de inocencia. Ya no va a ser como ahora, por ejemplo, de que todos lo que sea pena privativa de libertad es prisión preventiva, a modo de que no sea delito grave pueda dejar garantizada su fianza personal. En estricto sentido, con grosso modo, es ya no te detengo para investigar. Pero ¿qué creen? Este principio aplica restricciones. ¿Cuándo forzosamente habrá prisión preventiva? Delitos graves. Violación va a detallar, la Constitución nos dice qué delitos son los que va a tener prisión preventiva. Delincuencia organizada, va a ser los delitos que se. Y ahí le preguntamos al señor legislador, bueno, y ahí no hay prisión, ya no hay presunción de inocencia. A lo que vemos ahora nuevamente, lo que comentaba el magistrado, ¿qué pasa con nuestra institución? Se ha quedado mi institución, la Procuraduría, se ha quedado muy a la saga de lo que es el tribunal. En un caso de violación, pues dice que basta con la imputación de la ofendida, que se allegue de pruebas también de que se encuentre violada, de que tenga ciertas lesiones, presente ciertas lesiones, pero si ella dice fue fulano de tal, ya es prisión preventiva, por lo cual no tenemos en la institución para efectuar pruebas de ADN, entonces carecemos de muchos instrumentos científicos que nos pueden llevar a determinar que esa persona no es culpable. Hay presunción de inocencia oficiosa y hay la presunción de inocencia, o más bien la prisión preventiva oficiosa, la que se marca por ley, y la prisión preventiva a petición del Ministerio Público. ¿En qué casos? Esto es que aún no siendo delitos graves, el Ministerio Público está obligado a solicitarla aunque no sea delito grave. Esto va a romper entonces otra vez más con ese principio. Háblenos de esos casos. En esos casos excepcionales, cuando la persona ha sido ya sentenciada por otro delito,
mencionar el Ministerio Público que no se le conceda su libertad provisional. Cuando ya se identifique, pues él puede hacer llegar en el momento de la declaración preparatoria, digamos así, o que ya se va su libertad, que se le revoque esa libertad provisional al llegar de la prueba al juez para que con la que acredite que esta persona ya tiene antecedentes penales, ya fue sentenciado, ¿sí? Que es un peligro para las personas, para los testigos, para el ofendido. Con estas pruebas puede solicitar que se sea revocada si ya se le concedió la libertad provisional o que en su momento no se le conceda su libertad provisional al iniciado. En esos casos, entonces, no hay presunción de inocencia. Entonces, ¿qué pasa? No hay presunción de inocencia. Maestra. Volvemos a ver nuevamente una gran violación a ese derecho que es la presunción de inocencia. Volvemos a caer en lo mismo, pues. ¿Y por qué cree usted que nos digan principio de presunción de inocencia cuando entonces tenemos ya dos situaciones ahí? Delitos graves, es decir, la presunción de inocencia vinculada con la prisión preventiva, que yo creo que realmente ese es el punto. No va a ser la prisión preventiva porque se presume tu inocencia. Ah, sí, pero ¿qué crees? En delitos graves no opera o cuando lo considere el Ministerio Público. Entonces yo considero que se rompe el principio. ¿Qué opina usted? Más que nada, pues, de acuerdo a lo que he leído, es la necesidad que tenía el Estado mexicano y a la presión que ejercían los países capitalistas de implementar la presunción de inocencia en nuestro país, porque ha habido visitas de la ONU, ha habido visitas en donde se aprecia que es muy tardado el procedimiento penal, que es muy tardada, que hay mucha violación de garantías de derechos fundamentales del hombre, y a esa presión establecer en la Constitución como norma primaria la presunción de inocencia. Pero el Estado se ha visto rebasado también y no quiso decir, bueno, presunción de inocencia para todos, no, sino que hubiese ciertos delitos que los catalogó como graves, homicidio, violación, cuando se realicen con medios violentos como explosivos o armas, establecerlos también como coartar hasta cierto punto, seguir teniendo el control. Muy bien, vamos a hablar ahora de la naturaleza jurídica del arraigo. Es decir, ¿por qué surge el arraigo? ¿Cuál es la necesidad imperiosa de regularlo? Todo el mundo dice que es una contrarrestación, se contrarresta. Esas 24 horas, 48 horas, 72 horas y horas y horas y horas que el legislador está a veces determinando en ciertos actos de detención. Bueno, el arraigo cuando se implementa aquí en México era para arraigar a la persona que pudiera testificar en un juicio, esos fueron sus antecedentes, pero el empezar con el arraigo que brincó al código procesal, ¿sí? Y en base a ello empezaron a arraigar, pero las personas, en este caso afectadas, promovían juicio de garantías y hubo se declaró inconstitucional el arraigo en Chihuahua. ¿Dice usted que el arraigo entonces era para testigos? Sí, primero empezó para testigos. Originariamente para testigos. Muy bien. ¿Sí? Y posteriormente, pues ya para las personas implicadas en un delito. Pero se promovió el. Usted dice implicada, ahorita vamos a hablar de eso. Sí, entonces posteriormente se concedió el amparo en cuanto al estado de Chihuahua y se declaró inconstitucional la figura del arraigo. Entonces por eso es que se implementa ya en la norma primaria para que ya pueda existir un fundamento constitucional que lo contemple. Para hacer un poco más amplia la investigación en su momento. Sí, nos oponíamos a esas horas. Sí, no da tiempo. Yo creo que los investigadores eran los primeros que levantaban la mano y decían, oye,
Sí. horas, pero si no son uno o dos asuntos, estamos Sí, en no, determinadas no, ciudades, y para una investigación, para llamar a testigos, peritos y demás, sí, y lo quieres en 24 horas, en 48 horas, en 72 horas, y me hablas de horas, creo que esta figura de cierto modo, le permitía, pero a la vez la contraprestación, o lo contrario, es me estás privando de mi libertad sin fundamento. Porque hablabas tú con el doctor Rosendo, o se hablaba de el probable, el presunto, el imputado ahora, ¿verdad? Los nombres de la persona. Sí, en la averiguación previa es probable. Usted quiere que actualmente cuando cambie el sistema sea probable. No. Actualmente No, nuestro ya con el nuevo, sistema con lo que viene. es imputado, se le va a llamar imputado. ¿Está usted de acuerdo con el imputado? No. ¿Por qué? Porque se estaría violando, usted dijo que era el principio de inocencia. ¿Lo está usted agrediendo? Exactamente, le estoy dañando su imagen, su reputación. ¿Y cómo sería lo correcto entonces? Usted ya lo dijo hace rato que la interrumpí, le dije ahorita voy a hablar de eso. Usted mismo lo dijo igual. Usted dijo está implicado. Ajá, el implicado. Así como en civil decimos la parte actual y la parte demandada, podríamos decir en materia penal lo mismo, ¿no? La parte ofendida, la parte inculpada, pero volvemos a lo Es mismo. que inculpado también es. Ya es un sinónimo, va como sinónimo. ¿Y qué le parece implicado? Implicado, muy bien. Implicado, no sabemos hasta qué tipo de rango, qué porcentaje, No qué sabemos. proporción implicado. Sí. Pero alguien puede decir, bueno, es que un testigo también está implicado. Sí, porque le atañe el Pero se llama el testigo, exactamente. Testigo. Se le denomina testigo. Exacto. El cargo de testigo. La víctima o probable víctima, yo digo, porque no es víctima, para mí no es víctima. Estamos en investigación del delito. No puedo yo llamarme propiamente la víctima, porque entonces yo ya daría por Ya ser. es por cierto a los hechos que Si están. queremos buscar una igualdad, un equilibrio, podría ser el probable implicado, presunto, decían a veces, probable víctima, probable delito. No se Ya puede. sé que no le iba a gustar, porque me iba usted a decir, y en un homicidio, Entonces, el probable homicidio. exacto. ¿Y usted cómo sabe que se le privó de la vida externamente? Por los hechos. Bueno, por la Fue un suicidio, Y si lo encuentro con un cuchillo. y si no fue un acto interno, Pues sí. Entonces, ¿usted se está brincando la investigación o cómo? A ver, platíqueme. No, sí tiene razón. A modo que yo me encuentre con un cuchillo en la espalda, no se pudiera cuchillar solo. Pero si está aquí, pudo haberse cuchillado o suicidarse. Hay tantas cosas Tantas, sí. reales, Sí, es cambiante. abstractas que rebasan la realidad. Sí. Compañera, yo, al igual que el doctor Rosendo, estoy muy contento, estoy asombrado, me gustó cómo comenzó usted su réplica. Y debe ser para un orgullo para usted y para los miembros de la Procuraduría que gente como usted llegue a este momento, porque hace falta más preparación, hace falta más empeño en lo que queremos hacer. Hay que hacer bien el trabajo. Se hablaba de ciertos vicios o ciertas prácticas en la Procuraduría que no las voy a repetir ahorita. Yo siento, y eliminando la famosa confesión como la, porque luego muchos compañeros dicen la confesional, pues espérame, una cosa es la confesión y otra cosa es la confesional. ¿Sí o no? ¿Nos podría usted decir? Bueno, yo entiendo que la confesión sería lo que haya dicho el probable. En materia Y la penal. confesional es en materia civil. Exacto. Es una prueba confesional. Y la puede decir tanto el actor, Sí, como la parte lo puede absorber sí, sobre el posición. demandado. Sí. Muy bien, compañera. Pues muchas gracias, les deseo el mayor de los éxitos. Este es un evento importante de trascendencia académica
a nivel nacional. El Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, dirigido por el maestro Alfredo Delgadillo Aguirre, pues se honra en tener estos eventos que enriquecen y enaltecen tanto a las instituciones que ustedes representan como a la institución propia por los estudios de maestría que se están determinando. Si este sínodo se tiene bien, le deseo el mayor de los éxitos y mis felicitaciones a su familia. Muchas gracias por asistir. Les vamos a pedir que por favor abandonen un momento la sala en lo que el jurado se libera. Muchas gracias. Todos de pie, por favor. En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 15 horas con 30 minutos del día 20 de abril del año 2012, se reunieron los miembros del jurado integrado por los señores Dr. Rosendo Gómez Piedra, maestro Luciano Javier Gracia Carrillo y un servidor, Dr. Juan Andrés Hernández Islas, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último. Después de escuchar la defensa de un caso práctico integrador, en el presente caso fue la presunción de inocencia y el arraigo como interrogante, dos figuras contradictorias del sistema acusatorio, este jurado, después de deliberar, resolvieron declararla aprobada en su examen de grado. Muchas felicidades y procedo a instruir al maestro y magistrado Luciano Javier Gracia Carrillo para que me haga favor de imponerle la toga correspondiente a la maestra Laura Patricia Martínez Cruz, por favor. Muchas felicidades. Te exhorto a que portes la toga con dignidad como una maestra en derecho, como tal cual se te está otorgando el grado. Muchas felicidades, que sea todo en pro de la sociedad, en pro de la procuración de aplicación de justicia y en pro de Tabasco y de México. Maestro, pues felicidades. Este jurado, después de calificar los conocimientos, la considera digna de recibir el grado de maestra con orientación a juicios orales con sede en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal en una acta celebrada el día 20 de abril del año 2012 con el jurado aquí integrado. Y vamos a tomarle ahora la protesta de ley. Brazo derecho. Protesta usted solemnemente y bajo palabra de honor que al ejercer el grado de maestra en Derecho Procesal Penal con orientación a juicios orales lo hará con honestidad y lealtad. Sí. Si no lo hiciere, que la Nación y el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal se lo demanden. Muchas gracias, maestro.